ver cómo resolver un triángulo rectángulo completamente. Y resolver un triángulo rectángulo es esto, ¿verdad? Resolver un triángulo rectángulo es encontrar cuánto miden sus lados y cuánto miden sus ángulos. La ventaja que tenemos es que nosotros ya tenemos un triángulo rectángulo. Y eso quiere decir que este ángulo de aquí mide 90 grados. Entonces ahí se vuelve más fácil, porque si ese mide 90 grados, solo tengo que encontrar los otros dos. Y otra cosa que me facilita eso es saber que la medida de todos los ángulos que están adentro de un triángulo miden 180 grados. Entonces, como todos miden 180 grados, va a ser más fácil calcular esto en los ángulos. Ahora, para encontrar la medida de los lados, vamos a usar algo que se llama teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras para nosotros va a ser fácil. ¿Por qué? Porque solo es una fórmula. Una fórmula que ya existe, una fórmula ya dada. Lo único que tenemos que hacer es aplicarlo, ¿verdad? Entonces veamos. Vamos a ir aquí. Espera. Voy a encontrar esa página donde hay varios ejemplos de esto. Aquí, veamos. Nosotros tenemos la solución aritmética de un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama aritmética? Porque en realidad no tengo que hacer cálculos de variables, encontrar una variable, nada. Lo único que tengo que hacer es sumar, restar, multiplicar o dividir. Y eso es parte de la aritmética. Cuando yo hago todo eso con números, eso es aritmética, ¿verdad? Entonces, la solución aritmética de un triángulo rectángulo es posible cuando se conoce la longitud de uno de sus lados y cualesquiera de los otros elementos variables. El único caso en que es imposible la solución de un cuadrado es cuando los únicos datos conocidos son dos ángulos. Ahí no podemos encontrar los demás. El procedimiento a seguir para la solución aritmética es el siguiente. Entonces, ahorita necesito que usted copie el título y estos pasos. Necesito que copie el título nada más y estos pasos, porque estos pasos son los que vamos a usar para resolver completamente un triángulo rectángulo. No sé si se ve bien o lo hago más grande. Sí, sí lo acerco un poco. Ahí. Entonces, el título es solución aritmética de un triángulo rectángulo y estos son los pasos. Trazar un esquema que ya le voy a explicar en qué consiste eso, en qué consiste trazar un esquema. Ok, esos son los pasos a seguir. Lo primero es trazar un esquema del triángulo. ¿Qué es un esquema del triángulo? Es dibujar el triángulo, pero no tiene que ser un dibujo exacto. Tiene que tener más o menos la forma de lo que yo quiero encontrar. No necesariamente tiene que ser un dibujo exacto con medidas, con regla y todo. Solo tiene que tener la forma para saber qué es lo que me están dando y qué es lo que me piden. Número 2, seleccionar la función trigonométrica en la que intervenga dos
de los elementos conocidos y el que se desea conocer. Cuando habla de la función trigonométrica, se refiere a estas que vamos a ver acá arriba, a estas, ¿verdad? Esta función trigonométrica de aquí se lee seno de A. El seno de A va a ser igual a A sobre C, lado opuesto sobre hipotenusa. Pero, ¿qué es eso del lado opuesto sobre hipotenusa? Bien, voy a dibujar aquí. Vamos a dibujar un triángulo. Este es un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que este es un triángulo rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo, aquí tendría un ángulo recto. ¿Sí? Ahora, si ese es un ángulo recto, este lado es la hipotenusa y se llama C. Este lado, estos dos lados, ¿cómo les voy a poner el nombre? Ojo, en esto le voy a poner el nombre de acuerdo al ángulo que yo elija. Si este es el ángulo teta, el lado opuesto sería este y se nombra como A. El lado adyacente sería este y se nombra como B. Entonces, la relación que existe entre la medida de cada lado de un triángulo, a eso se le llama función trigonométrica. Entonces, si yo divido la hipotenusa o divido el lado opuesto, que sería entre la hipotenusa, a eso se llama seno. Seno de A. Si yo divido el lado adyacente entre la hipotenusa, a ese se le llama coseno y se abrevia como cos. Este de acá es seno. Lo voy a escribir así mejor. Este de aquí se llama seno. Este de aquí se llama coseno. Este de aquí se llama tangente. Este de acá se llama cotangente. Cotangente. Este de acá se llama secante. Y el último se llama cosecante. Esas son las 6 funciones trigonométricas que pueden existir en un triángulo rectángulo. Son 6. Esas 6 funciones nos van a servir para poder encontrar un lado faltante o los dos lados faltantes. ¿Y de qué va a depender? De lo que yo tenga. Si yo tengo un ángulo y un lado, puedo encontrar las demás, ¿verdad? Entonces, en este caso, el seno es lado opuesto sobre hipotenusa. Si este que yo tengo aquí, voy a hacer de otro color. Si este que yo tengo aquí es el ángulo que estoy estudiando o en el cual me estoy fijando, este es el ángulo, entonces el lado opuesto sería este. El lado opuesto es el que está enfrente, es el que está aquí. ¿Y el lado adyacente cuál es? El lado adyacente es este de aquí. Entonces aquí tengo lado adyacente, lado opuesto, perdón, sobre hipotenusa para el coseno, para el seno. Coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. Tangente hay que ser igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Lado opuesto sobre el lado adyacente. Y ahora, existen otras 3 funciones, y esas 3 funciones ya la vimos: cotangente, secante y cosecante, pero en realidad solo es lo contrario de las demás. Por ejemplo, el seno es lado opuesto sobre hipotenusa. La cosecante es hipotenusa sobre el lado opuesto. Entonces, esta es el contrario de esta. Entonces, una forma más fácil de aprenderlo. Existen 6. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Esas son las 6. Pero si yo veo acá, el seno se define como lado opuesto sobre hipotenusa. La cosecante se define como hipotenusa sobre el lado opuesto. Es lo contrario. Entonces esa es la manera más fácil de aprenderse. Aunque después de usarlas tanto, de hacer tantos ejercicios, uno se las termina aprendiendo.
Ahora vamos con coseno. Coseno es lado adyacente. El lado adyacente va a ser este de aquí. Va a ser B. Va a ser este lado. Entonces, este es el lado adyacente, este es la hipotenusa. Entonces, B sobre C. Aquí en este ejemplo escribimos A y B, pero generalmente son números. Aquí puede ser 5, aquí puede ser 4, aquí puede ser un número. Lo que sí tengo que fijarme es que C siempre va a ser más grande que los otros dos lados. C siempre va a ser más grande que los otros dos lados. Entonces, el lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Puede ser pregunta de examen eso. El lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Ahora, tangente. Tangente ya no relaciono hipotenusa, sino que solo lado opuesto sobre el lado adyacente. Lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Y cuál es la función recíproca de eso? Es cotangente. Esta de acá se llama cotangente. Es COT, así se abrevia. Y cotangente es lado adyacente sobre el lado opuesto. Lo contrario de la tangente. Tangente, lado opuesto sobre el lado adyacente. Y cotangente, lado adyacente sobre el lado opuesto. Es lo contrario. Y lo contrario del coseno, ¿quién es? Lo contrario del coseno es la secante. Coseno es lado adyacente sobre hipotenusa y secante es hipotenusa sobre el lado adyacente. ¿Verdad? Entonces, esas son las 6 funciones trigonométricas que para definir qué es una función trigonométrica, yo puedo decir que es el cociente entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Esa es una función trigonométrica. Es el cociente entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Verdad? ¿Y cuántas relaciones hay? ¿Cuántas divisiones hay? ¿Cuántos cocientes puedo hacer? Puedo hacer 6. Y estas son las funciones trigonométricas. Ok. Y a eso se refería cuando acá abajo me decía que tengo que seleccionar la función trigonométrica que intervengan 2 de los elementos conocidos y el que se desea conocer. A eso se refiere el segundo paso. Y el tercer paso dice despejar el elemento desconocido de acuerdo con los procedimientos ordinarios de álgebra. Despejar es prácticamente resolver una ecuación lineal, donde yo despejo para la variable que no conozco y ahí ya resuelvo la ecuación. Y ahora dice efectuar la comprobación necesaria. Esta parte de la comprobación se hace fácil cuando estoy haciendo los ángulos y también lo puedo hacer fácil cuando estoy hablando de los lados, ¿verdad? Porque en los lados lo único que tengo que saber es lo siguiente. Y esta es una fórmula que lo mencionaba ahí arriba. Y esa fórmula es la siguiente. Esa fórmula es C a la 2 va a ser igual a la 2 más B a la 2. ¿Y cómo se llama esa fórmula? Ok, esta fórmula es el famoso teorema de Pitágoras. Este es el famoso teorema de Pitágoras. Y este teorema de Pitágoras a mí me sirve ¿para qué? Ese teorema de Pitágoras a mí me sirve para poder encontrar los lados. Lo que nosotros vimos de las funciones trigonométricas generalmente lo usamos para encontrar el ángulo. Funciones trigonométricas para encontrar el ángulo. Teorema de Pitágoras para encontrar los lados. Nunca voy a poder encontrar un ángulo usando Pitágoras, porque no hay forma de hacerlo. Lo único que puedo hacer es encontrar los lados cuando uso teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cómo se usa todo esto? Siendo esta la fórmula. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Y en este ejemplo me dice que tengo que resolver el triángulo ABC. Si A es 7.25 centímetros, si A es 7.25 centímetros y el ángulo A es de 35 grados 20 minutos.
es de 35 grados 20 minutos. Entonces, el ángulo que me están diciendo a mí es este de aquí. Ese es el ángulo que yo tengo que encontrar. Ahora, si ese es el ángulo que yo tengo que encontrar, entonces significa que este de aquí, ¿quién es? Este es el lado opuesto, ¿verdad? Ese es el lado opuesto. Si ese es el lado opuesto, entonces este sería el lado adyacente. Entonces tengo el lado opuesto, lado adyacente, y este de acá es la hipotenusa. Entonces, ya sabiendo eso, puedo encontrar quién es A, que ya lo tengo, quién es B, quién sería C, y la medida de los ángulos, ¿verdad? Ya tengo dos ángulos. ¿Por qué sé que ya tengo dos ángulos? Como este es un triángulo rectángulo, entonces yo sé que este de aquí mide 90 grados. Yo sé que este de aquí mide 90 grados. Ya me dan el ángulo A, y yo sé que ese ángulo A mide 35 grados 20 minutos. Entonces tengo dos ángulos ya. ¿Cuál me hace falta? Me hace falta este ángulo. Me hace falta el ángulo B. Recordemos que el ángulo B lo represento con esto. Entonces me hace falta el ángulo B. Ya tengo el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B es el que me hace falta. ¿Y cómo encuentro eso? Ok. Si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, esto tiene que ser igual a ¿qué? Esto tiene que ser igual a 180 grados. Esto es ya por definición. Esto ya lo dice la definición de los triángulos, que la medida de los ángulos internos tiene que ser 180 grados. Si eso no mide 180 grados, entonces no es un triángulo. Ahora, la medida de los ángulos internos de un triángulo rectángulo tiene que ser 180 grados. Si no miden 180 grados, no es un triángulo. Entonces, ¿cuál es el único ángulo que no tengo? El único ángulo que no tengo es B. Entonces, ¿para quién voy a despejar? Voy a despejar para B. Despejo el ángulo B, quiere decir que esto nos quedaría 180 menos el ángulo A, que ya lo tengo, menos el ángulo C. ¿Verdad? Esa es una forma de poder encontrar los ángulos. Tengo que despejar. ¿Cuánto da eso? Yolani, ¿cuánto da eso? 180 menos A, que mide 35 grados 20 minutos. 180 grados menos 35 grados 20 minutos menos C, pero C ¿cuánto mide? C mide 90 grados. ¿Cuánto da eso? Pero se calcula como grados o Sí, solo la fracción. sí, se calcula como grado. Porque se calcula como grados porque lleva minutos, si no se calcularía normal. Pero da así como grados, minutos, así es el Ajá, resultado. sí, así tiene que dar. Eh, ¿Cuánto da? Pensé que estaba malo.
54 grados, 40 minutos y Ok. 0 segundos. Entonces son 54 grados. ¿Cuántos minutos? 40. 40 minutos. Ok, entonces ahí ya tengo la medida de los tres ángulos. ¿Verdad? Ya encontré la medida de los tres ángulos. Como ya tengo la medida de los tres ángulos, ya puedo encontrar la medida de los lados. ¿Verdad? ¿Y cómo encuentro la medida de los lados? Usando Pitágoras. ¿Verdad? Usando Pitágoras. Ahora, para usar Pitágoras yo tengo que tener dos lados para encontrar un tercero. De nuevo, para poder encontrar Pitágoras necesito tener uno de los lados para poder encontrar un tercero y ya lo tengo. Ya tengo este de acá. También ya tengo que este mide 35 grados, 20 minutos. Entonces, como ya tengo todo eso, ya puedo calcular cuánto vale cualquiera de los lados. Bien, yo tengo que buscar una función trigonométrica que me relacione el lado opuesto con la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es lo que quiero encontrar. También tengo que buscar una función trigonométrica que me relacione el lado opuesto con el lado adyacente, porque así encuentro el lado adyacente. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería esa? ¿Cuál cree usted que sería esa? Una que me relacione el lado opuesto con el lado adyacente. ¿Cuál podemos usar? Sí, esas no las copié. Ok, hay una que igual estas hojas están en la plataforma. Ahí las puede ver. Pero sí, la otra cópialo, por favor. Entonces, Sí, es que va muy rápido. tangente del ángulo, que generalmente, que en este caso es tangente de A, porque así se llama el ángulo. Tangente de A va a ser igual a lado opuesto sobre lado adyacente. En este caso, ¿quién es el lado opuesto? En este caso, el lado opuesto es A. ¿Quién es el lado adyacente? El lado adyacente es B. ¿Verdad? Ahora, voy a usar esa fórmula. Voy a usar esa fórmula que dice tangente del ángulo va a ser igual a lado opuesto sobre lado adyacente. ¿Verdad? Ahora, como yo ya sé cuánto vale tangente de A, ¿por qué ya sé cuánto vale tangente de A? Porque eso lo puedo calcular con la calculadora. Puedo hacer tangente de 35 grados, 20 minutos. Y nos queda 0.98. Entonces, ese sí lo sé. ¿Sé cuánto mide A? También. Mide 7.25 centímetros. ¿Qué valor no tengo? El valor que no tengo es el de B. Entonces voy a despejar para quién? Voy a despejar para B. ¿Y cómo hago para despejar para B? Ok. Primero paso B al otro lado. ¿Por qué lo paso al otro lado? Porque no lo puedo dejar ahí, no lo puedo dejar abajo. Entonces lo paso para acá y me queda que B por tangente de alfa va a ser igual a A. Pero yo no quiero saber cuánto vale A. Yo quiero saber cuánto vale B. Entonces despejo para B. Esta B la dejo sola y ese tangente de alfa que está multiplicando, tangente de A que está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces aquí me queda tangente de A.
Ahora, ¿yo sé cuánto mide A? Sí. Yo sé que A mide 7.25. ¿Y sé cuánto es el ángulo? Sí. Sé cuánto es el ángulo. Entonces acá escribo tangente. Abro paréntesis y me queda 35 grados, 20 minutos. Aquí me va a dar un valor. ¿Cuál cree que será ese valor? 7.25 entre tangente de 35 grados, 20 minutos. ¿Cuánto es en la calculadora eso? Solo divido 7.25 entre 35. Entre tangente de 35 grados, 20 minutos. El resultado le tiene que quedar esto. $7.39. ¿Eso le da? No. Eso le quedó, ¿verdad? 7.39. Ujú. Ok, Ya. ya tenemos dos lados. Tenemos el A y tenemos el B. ¿Qué es el único lado que nos hace falta? C. ¿Y ese lado cómo lo encontramos? Aquí si usamos Pitágoras. Que la fórmula de Pitágoras es esta. C a la 2 igual a la 2 más B a la 2. Y ya sabemos quién es A, ¿sí? Ya sabemos cuánto mide A. A mide 7.25. Lo elevo al cuadrado. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Siguiendo la fórmula. Más B, ya sabemos quién es B, sí, es 7.39. También lo elevo al cuadrado. Y esa parte la hago en la calculadora. ¿Cuánto da? Le tiene que dar 107.17. Ahora, nosotros queremos saber cuánto vale C, no cuánto vale C a la 2. Entonces, tengo que eliminar ese 2 de exponente que tiene C. Entonces, ¿cómo hago? Aplico raíz cuadrada a ambos lados. Acá. Aplico raíz cuadrada. Acá, al aplicar raíz cuadrada, se cancela la raíz con el 2 y solo me queda C. Y acá es raíz cuadrada de 107.17. Y eso nos queda 10.35. Y ahí nosotros encontramos la medida de todos los lados. La medida de A
ya me la daban, 7.25. La medida de B la encontramos, 7.39 centímetros. Todo esto en centímetros. Y la medida de C ya lo encontramos, 10.35. Ahora, aquí nosotros lo podemos comprobar fácil. A ver, C es mayor que A y B. Sí, mide más que los dos. Entonces quiere decir que está correcto. Ese es el valor de la hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a ser más grande que todos los lados. Entonces está correcto. En los ángulos, la única forma de comprobarlo es que al sumar todos los ángulos me quede 180. Si eso ya me queda 180, quiere decir que ya está correcto. ¿Ve? Y eso sería todo. Yolani, por hoy. Más bien nos pasamos Sí. del tiempo porque cuando Zoom solo estamos dos personas, da tiempo ilimitado. Más aquí podemos estar 3 horas y Zoom no me va a cortar no me va a cortar la clase. Entonces Entonces, mañana también. sí, mañana nos vemos. Esto sería todo y ojalá mañana sí se conecte Hamilton.